Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Costa Rica en Juego, en donde vamos a estar haciendo algunas entrevistas y repaso de conversaciones por temas que tienen que ver con política, no necesariamente electorales, pero muy importantes dentro de este proceso. Hoy vamos a hablar sobre los discursos y narrativas políticas que hay en el Internet y el papel que juegan esto que ustedes probablemente han escuchado hablar, que se llaman los troles. Así que hoy vamos a intentar definirlos y ahondar un poco en cuál es el rol que juegan estos personajes en la esfera digital. Y para eso nos acompañan don Jorge Mario Celedón Pérez, quien es docente de la Escuela de Comunicación, sí, y investigador del Centro de Investigación en Comunicación, SICOM. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, muchas gracias. Gracias por tenernos acá. Muchas gracias a Jorge. Y también nos acompaña don Gustavo Araya Martínez, quien es analista político, también colega, y trabaja también en el programa Desayunos de Radio Universidad. ¿Cómo está, don Gustavo? Muy bien, José, muchas gracias por la invitación y un placer estar acá a la par de Jorge también. Muchas gracias. Vamos a tener una conversación bastante rica. Ya somos, digamos, conocidos y hemos estado en el medio algún tiempo. Y bueno, quisiera que empezáramos conversando de qué son los troles, ¿verdad? ¿Cómo es que emergen en este ecosistema de comunicación digital? Y bueno, ¿cómo se configuran? ¿Quiénes son? Ok. Bueno, la figura del troll es más un personaje que una persona, ¿verdad? Se ha pensado de distintas formas a lo largo de la historia, desde las leyendas noruegas hasta la pesca tradicional norteamericana, pero en el espacio de la comunicación han tendido a pensarse como una especie de impostor que intenta de alguna manera desviar ya sea la atención o los objetivos de un grupo o de un colectivo. Entonces emergen efectivamente en Internet, no en el Internet que conocemos hoy, en el Internet que conocimos Gustavo y yo hace mucho tiempo, que eran los albores del Internet, por ahí de los años 90, en grupos de discusión. Entonces se armaban grupos de discusión que en esa época se llamaban comunidades virtuales o comunidades en línea. Se empezaba a estudiar esta noción de la comunidad y los troles eran personas que intentaban permanentemente generar molestia o generar controversia dentro de esta misma comunidad para tratar de testear si la comunidad lo soportaba o no lo soportaba, ¿verdad? Entonces, esa es la figura que empieza a emerger en esos espacios en que la computadora era pantalla negra, contexto ámbar o contexto, ¿verdad? No habían casi fotografías. Entonces eran personas que basaban buena parte de su construcción desde los discursos, desde sus palabras, desde el discurso escrito, pero nunca se les veían los rostros porque en esos momentos esa comunicación virtual era tan anónima como lo es ahora y que ahora tal vez no debería serlo tanto, que es parte de lo que podemos discutir, discutir un poquito más durante el programa. Pero sí, emergen de esa manera como una forma de definir fronteras y eso comienza a preocupar a muchas personas en muchas áreas del conocimiento. Entonces, es una figura que por momentos se considera una figura importante para definir los límites de un grupo y para generar coherencia y sentido de pertenencia, ¿verdad? Pero en otros se consideran como figuras totalmente nefastas que lo que tratan es de destruirlo todo. En esa especie de oscilación es en la que se ha construido ese término y ese personaje que hoy en día asume manifestaciones bastante distintas que las que asumía en los años 90 y que son preocupantes no solamente en este país, sino en todas las geografías a nivel mundial. Digamos, es un fenómeno que sucede no en Costa Rica, es que sucede en todas partes. No, algo que agregar es que el troll, como lo conocemos hoy en día, no nace necesariamente solamente en su época digital, aparece mucho tiempo antes, ¿verdad? En donde alguien con dotes caricaturescas o de caricaturización o de sembrar dudas sobre determinados elementos, lograba a través de diferentes medios impactar la opinión de una comunidad para, como bien lo señalaba Jorge, el fin es distorsionar la conversación, ¿verdad? Romper la conversación y trocar entonces los objetivos que eran para establecer procesos de información a procesos más bien desinformativos, a procesos de molestia, a procesos de enojo para causar rompimiento de ciertas comunidades. Eso se sucede en Costa Rica, por ejemplo, hace
20, 30 años a nivel escrito y se daba en la radio, en los programas de opinión pública, cuando había llamada telefónica, etcétera, etcétera. Digamos, esto sí ha existido ya desde antes. El troll digital es este personaje que efectivamente ya ahora, digamos, se profesionalizó, que esa es la diferencia fundamental. Ya esto hay agencias que trabajan sobre la dimensión de troleo. Cuando aquí en Costa Rica hacemos la broma de los famosos vietnamitas, ¿verdad? Que hay cantidades de vietnamitas que felicitan a uno u otro actor. Interesadísimos, ¿verdad?, en la política o de nacional. Bangladesh o de Tailandia, gente de lugares exóticos. Ya es un servicio transnacional. Y hay transnacionales ticas también, ya, empresitas pequeñas o empresas que ofrecen el servicio de comunicación en ese sentido. Y ahorita en la campaña electoral entonces nos hemos dado cuenta, y esto lo digo con fundamento de investigación, nos hemos dado cuenta, digamos, de grupos completos que funcionan desde México, que funcionan desde El Salvador y demás. ¿Querías agregar algo? Sí, no, tal vez lo que es interesante, parte de lo que es interesante de lo que dice Tao, y como para poner, Gustavo, perdón, somos amigos desde hace muchos años, entonces, es que efectivamente, digamos, hay como un efecto de profesionalización del troll porque permite desviar los discursos de formas que no se pueden desviar o que es difícil desviar de otras maneras, pero tanto como existen troles profesionales, existen troles amateurs. Claro. Y que entonces hay como... entusiastas del troll. Exacto, hay como un cúmulo, hay como una gran diversidad de actores que ejercen papeles similares, algunos de forma estratégica y de forma paga, otros de forma más original, más espontánea y más autónoma, ¿verdad? Dentro de todo esto se construyen entonces discursos que tienen como característica principal generar controversia, violentar valores, violentar al grupo, para tratar de ganar intereses, ya sea individuales o grupales, ideológicos, partidistas. Estamos hablando de un montón de cosas interesantísimas, me surgieron 1000 preguntas, voy a intentar apegarme un poquito al guión y luego vamos a ir hablando más en detalle. Quería preguntarle a Gustavo, quizás, ¿cómo es que inciden los troles? Porque bien entendemos que hay una persona, digamos, un grupo de personas que se dedican a esto, pero ¿cómo inciden en la audiencia? ¿Cómo cambia la percepción de la audiencia a través de este mensaje? Cambia de varias maneras. Voy a señalar dos que son, digamos, las más visibles. La cualitativa y la cuantitativa. La cualitativa es porque si como troll alguien entra, o varios troles entran a una conversación, entonces tuercen de nuevo la conversación hacia sus objetivos. Si el objetivo era, por ejemplo, ponernos de acuerdo respecto de una información y discutirla y ver de qué manera esa información podría generar, qué sé yo, una posición con respecto a un tema en específico, como puede ser el político, ¿no? O sea, qué sé yo, alguien dice, mira, estoy tratando de ver por quién voto, qué información ustedes me podrían dar de cuál es la mejor opción. El troll va a entrar a decirle, no, ¿para qué va a votar? ¿Verdad? Entonces, cambia el sentido, ya eso se troca entonces en una conversación en donde no me van a decir sobre cuáles son los elementos para poder decidir mi voto, sino sobre si votar o no tiene sentido. Y entonces el troll ganó, porque no lo hacen solamente cualitativamente, lo hacen cuantitativamente. Entran mayor cantidad de troles y entonces a la hora de ver los números de una publicación, uno se da cuenta que la publicación dice, qué raro, esta publicación tiene más sentimientos negativos que positivos. Alguien dijo, ¿por qué no luchamos por la democracia? Y de repente todo el mundo aparece como enojado, ¿verdad? O hay muchos insultos, y entonces cuando uno hace la cuenta de cuántos comentarios positivos acerca de la democracia hubo, son menos. ¿Y cuántos comentarios en contra de la democracia hubo? Son más. Entonces uno dice, ¿qué pasó acá? En una conversación que probablemente empezó, ¿cómo defendemos la democracia? Entonces cambian no solamente los objetivos de carácter cualitativo, sino también los cuantitativos. Eso para ponerlo en sencillo, respecto de otras dinámicas que también se establecen dentro del rol o el papel que cumplen estos personajes, como bien señalaba Jorge. ¿¿Dirían ustedes que el comportamiento de las audiencias es, digamos, modificable a raíz de los troles? ¿Y a raíz de qué otros criterios, digamos? ¿A qué le hacen caso las audiencias para cambiar? Decir, bueno, voy a pronunciarme a favor de este mensaje o este posteo, digamos, y por qué ellos dicen no. Ya no, porque hay un montón de gente que no. ¿Qué tan modificable creen que es la audiencia en ese sentido? A nivel de neurociencia, el cerebro humano está dedicado a sobrevivir. Y el apoyo del grupo
es fundamental para los seres humanos para lograr esa sobrevivencia. Viene de milenios atrás, ¿verdad? Entonces, como una función del cerebro es, estaré haciendo lo correcto para que mi grupo me acepte, para que el grupo humano me acepte. Y ya solamente la distorsión de esto causa que, por ejemplo, si yo estoy pensando a favor de la democracia y todo el mundo está en contra, yo digo, ¿será que yo soy el que no logra entender que la democracia está mal? ¿Verdad? Y de repente entonces sí cambia, por ese lado, digamos, sí se modifica. Está la otra función que esta es muy presente ahorita en Costa Rica en este momento, que es la función de generar terror, miedo, angustia o formas mediante las cuales disuadir para que las personas no se pronuncien sobre determinados temas. Eso también forma parte, digamos, del repertorio, para llamarlo de alguna manera, del funcionamiento que tiene. Y la otra, evidentemente, es la función típica, los norteamericanos le llaman el bandwagon effect, ¿verdad? Que es el que todo el mundo quisiera ir en el vagón donde va la música, donde va la banda. Entonces, donde van los ganadores. Donde van los ganadores. Entonces, claro, si yo entro a ver sobre un tema determinado, qué se está diciendo, y veo que la mayoría opina de manera distinta como yo creo, bueno, podría ser que entonces la mayoría tenga razón. Entonces, si va ganando alguien por el 60, 70% y tal, ¿qué será? Que yo soy el raro, que no estoy atendiendo o no entiendo. Entonces, modifico la conducta de alguna de las tres formas. O me apego por sobrevivencia, para calzar, o me da miedo decir algo en contra de lo que supuesta mayoría me está diciendo, o me adhiero a la mayoría. Desincentiva, ¿no? Un poco la disidencia o un mensaje que no esté a raíz de eso. Jorge, querías agregar algo, pero aprovecho para darte la palabra mientras te pregunto cómo podemos distinguir a una persona que piensa diferente a mí a una persona que es explícitamente un troll. Bueno, tal vez voy a intentar articularlo con lo que nos contaba Gustavo con toda la razón. Si bien el ser humano, por instinto de supervivencia, requiere del grupo para sobrevivir y requiere generar sentido de pertenencia, es decir, sentir que pertenece a algo, ese sentido de pertenencia se genera en dinámicas que hoy en día, para las cuales no necesariamente los seres humanos nos hemos preparado históricamente, en el sentido en que el tipo de estímulos que se trata de generar con las prácticas que tenemos nosotros hoy en día para comunicar son tipos de estímulo que no necesariamente llevan a la reflexión y a la calma, sino que tienden a llevar a situaciones de drama, de miedo, de conflicto. Entonces, lo que sucede es un poco como otro concepto norteamericano, que es ese concepto de la tormenta perfecta, ¿verdad? Y es que se genera un ecosistema de comunicación, es decir, que las personas tendemos a ver el mundo desde lo que consumimos en redes sociales y cómo participamos en redes sociales y en Internet. Ese sistema es un sistema generado y creado para que ciertas personas hagan mucho dinero. Esas personas van a hacer mucho dinero mientras más se participe de ese sistema. Para que se participe cada vez más de ese sistema hay que hacer argumentos cada vez más controversiales y cada vez más violentos. Y es un poco lo que después hereda la política partidaria en todas partes del mundo, no solamente en Costa Rica, en la cual se comienzan a generar discursos cada vez más violentos y confrontativos en normas y valores que uno pensaba que antes, digamos, eso no se podía hacer. Pensamos que habíamos avanzado mucho más allá de lo que realmente avanzamos, ¿verdad? Y uno como humanista o como académico, como persona que piensa, dice, pero ¿cómo estamos llegando a una sociedad tan violenta? ¿Por qué es que la gente emite propósitos tan violentos? ¿Por qué es que una persona puede tratar como trata otra persona en línea, pero no tiene el mismo pudor cuando lo trata cara a cara? Bueno, es parte de esta lógica que algunos autores llaman el capitalismo de plataforma, el capitalismo de datos, que nos promueve colectivamente a formar parte de estos discursos de confrontación. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para no caer en la trampa? Bueno, mi receta es muy sencilla, pero va a sonar una receta de viejito que no le va a hacer gracia a ninguna de las personas de la audiencia, es no participar en espacios de redes sociales porque para mí son tremendamente nocivos, porque precisamente estimulan ese tipo de prácticas. Ahora, si decidimos participar porque es parte de lo que nosotros somos y es parte de nuestra lectura del mundo y queremos construir un mundo mejor, entonces lo que tenemos que procurar es no caer en estrategias que plantean el miedo y la violencia o que te tratan de provocar constantemente
para que vos reacciones de forma violenta. Entonces, no es tanto que vos no te defendas de los troles, es importante defender un espacio cívico y colectivo de paz y ojalá que sea sano para todas nuestras mentes. Pero es tal vez no engarzar en discusiones de forma violenta. Tiene mucho que ver con la forma en la que vos decidís dialogar o no con ellos. Hay actores sociales que por su naturaleza y por la situación en la que viven deciden ignorarlos. Y un poco la premisa en investigaciones, ya casi corto, esto se ha investigado mucho más en el norte global que en estas geografías, pero la premisa siempre ha sido, incluso desde la cultura popular, esto de que no alimente al troll. La mejor estrategia con los trolls es no alimente al troll. Bueno, hay actores que efectivamente no deberían de alimentar el troll. Hay otros que no deberían de permitir que el troll exista. Claro. Estamos de acuerdo y eso tiene que ver con las cuotas de poder que cada uno tiene, ¿verdad? Como usuario, como reguladores de las plataformas y demás. Vamos a parar aquí un segundito la conversación para irnos a un breve corte y ya casi volvemos con este tema interesantísimo. No se vayan, siga con Costa Rica en Juego. Estamos de vuelta con Costa Rica en Juego, hablando sobre los discursos políticos y particularmente el papel de los troles en las redes sociales y en general en la esfera digital. Un montón de cosas que se nos van quedando por ahí, vamos a intentar ir cerrándolas. Los usuarios en condición de troll, les dice un amigo, ¿cómo hacemos para limitarlos? ¿Qué han hecho los medios? ¿Qué han hecho las plataformas, digamos, que han sido tradicionalmente físicas y tienen los espacios digitales? ¿Saben si hay manera de contenerlos, si lo han hecho a este montón de troles que se pueden identificar, ¿verdad? Es decir, hasta se pueden identificar. Entonces, ¿hay manera de bloquearlos? ¿Qué conocen de eso? Sí, por supuesto que hay maneras de bloquearlos. El asunto es, ¿quieren bloquearlos? Uh-huh. ¿Les conviene o no les conviene bloquearlos? Entonces, nosotros en la U, como somos, tratamos de ser un poquito más humanistas, entonces nos decimos, la comunicación y los medios deberían de ser un negocio o deberían de ser un derecho. Desde la universidad pública uno pensaría que debería de ser un derecho, pero lastimosamente son casi que exclusivamente un negocio, particularmente aquellas plataformas de redes sociales con las que dialogamos todos los días. Hay un ambiente geopolítico muy complejo para establecer mecanismos de regulación. Durante un tiempo, particularmente a inicios de los años del 2020 al 2023 más o menos, Meta comenzó a establecer mecanismos para controlar este tipo de comportamientos. Perdón, Jorge, ¿qué es Meta para la gente que no sabe? Meta son los dueños de Facebook, de Instagram y de WhatsApp. Es decir, son dueños de la mitad de lo que nosotros comunicamos día a día desde nuestros celulares. Que incluso para Costa Rica el porcentaje de uso de redes sociales, esas tres plataformas en particular, está altísimo, ¿verdad? Las más importantes de lejos. Entonces ellos desarrollaron una serie de conceptos que medían y que les permitían encontrar evidencias y encontraron evidencias bajo un concepto que ellos llaman comportamientos inauténticos coordinados. Y así ellos banearon, perdón por el anglicismo, ellos cancelaron y cortaron el acceso a las plataformas de varias agencias de comunicación y de varios grandes troles, particularmente por campañas coordinadas que desarrollaron en El Salvador con las campañas de Bukele, en Nicaragua con las campañas de Ortega Murillo y en Costa Rica con la campaña de nuestro señor presidente y bueno, de su partido. Eso lo que hizo fue que varios actores no pudieron participar más, pero desde entonces parecen haber decidido, porque esto es muy opaco, no hay transparencia en esto, porque nadie les exige realmente nada, parecen haber decidido no intervenir más porque está muy en la línea de la derecha norteamericana de dejar que la economía y la sociedad se autocontrole solita. Y nada más para agregarle algo a Jorge de lo que estaba señalando, entonces los medios de comunicación locales, por ejemplo, cuando encuentran troles,
pasan en una situación bastante compleja, porque o cancelan el troll y lo denuncian, proceso que es difícil, porque no necesariamente significa que la plataforma los vaya a cancelar. Es denunciable a través de la plataforma, no a través de algún mecanismo de legislación nacional. Pero exactamente. Raramente funciona. Sí, entonces, el algoritmo de cualquiera de las plataformas fundamentalmente lo que hace es generar o premiar la interacción. Y los troles generan mucha interacción. 90, 1000, 10.000 entidades que están generando ruido todo el tiempo generan mucha interacción. Entonces, el privilegio es hacia los troles. Una persona, cualquiera de nosotras, no va a pasar 2, 3, 4 horas troleando ni haciendo nada en el internet tanto como estas personas que trabajan literalmente en un horario. Ahora bien, o son inteligencia artificial. Ahora bien, entonces los medios locales, ¿qué es lo que hacen? Bueno, si los sanciono, si los bloqueo, me quedo sin el privilegio de que la herramienta, el aparato que funciona en la plataforma, me siga premiando a mí para tener esa cantidad de volumen de rating, de llegada, ¿verdad?, de alcance que tengo en la plataforma. Es una situación bastante compleja. Y desde los medios nacionales, desde los medios de prensa nacionales, lo que sucede es que, puesto que ellos logran generar más tráfico utilizando redes sociales, entonces han tendido a desplazar los espacios de diálogo, de comentario y discusión que ellos generan hacia plataformas de redes sociales y no hacia los propios. Antes tenían sus propios sistemas, los han ido abandonando progresivamente, con lo cual delegan todo el control de este tipo de fenómenos a las propias plataformas. Y las plataformas, entenderás que lo que diga un costarricense les importa relativamente poco. Si apenas le hacen caso a la Comunidad Europea y Australia, imagínate el caso que nos van a hacer a nosotros. Nos quedan 3 minutos. Quiero tocar 2 temas muy rápidos y si lo podemos hacer en la versión más breve posible. Sí. Que uno es el uso de la inteligencia artificial, que mencionaron ustedes, y el otro es qué tan amenazada se ve la libertad de prensa a la hora de contener a los troles. Si quieren, empecemos por esa, que viene en la línea de lo que venimos conversando. ¿Se ve afectada la libertad de prensa cuando hay un control de los troles? La libertad de pensamiento, la libertad de expresión. Yo soy de la opinión de que no, porque le estoy cortando la libertad de opinión a un algoritmo hecho con inteligencia artificial que lo que está haciendo es controlando 10 cuentas y haciendo contenidos adrede para molestar. No es ninguna persona. Aún así, si fuese una persona y está haciendo de troll, es porque está apagada, es porque tiene intención de no trabajar en la línea de generar diálogo. Entonces, no sé, o sea, yo un poco aquí en la línea de Karl Popper, de ser intolerante con el intolerante, me parece que es la línea adecuada. Claro. Yo te voy a dar la otra parte de la moneda. Yo pienso que no hay que ser intolerante con el intolerante, pero al mismo tiempo, si hay constancia clara de movimientos coordinados y organizados para tratar de incidir porque se tienen los recursos para hacerlo, ¿verdad? Debería de existir mecanismos de regulación que nos permitan. ¿A instancias de quién? ¿De las plataformas mismas o a instancias de regulación? Yo creo que tendría que haber regulación a nivel de las plataformas y regulación a nivel de los Estados-naciones. Es una discusión que lleva mucho tiempo haciéndose, que algunos estados han logrado manejar de mejor manera que otros. Brasil, por ejemplo, Australia, la Unión Europea, Australia. Nosotros seguimos muy la línea norteamericana, que es una libertad de expresión, digamos, casi totalmente desregulada. Parecida a la del mercado, ¿no? Parecida a la del mercado. Que pase lo que sea. Que lo que tiende a hacer es llevar a las discusiones colectivas a un nivel de exacerbación y a un nivel de violencia que para todos nuestros futuros político-ideológicos es muy, pero muy problemática. Digamos, no es raro que haya gente, historiadores, que nos comiencen a repetir cada vez de forma más constante que esto se está pareciendo a la Italia de Mussolini, que esto se está pareciendo, en términos discursivos, ¿verdad? En términos de la violencia de los discursos, de las oposiciones de valores, ¿verdad? O a la Alemania de Hitler, Goebbels y compañía. Algo hay que hacer porque esto comienza a legitimarse y a institucionalizarse. Entonces, cuando vos tenés desde una casa presidencial argentina o costarricense a una serie de empleados que se dedican a desarrollar ese tipo de estrategias, lo estás legitimando colectivamente y lo estás institucionalizando. Y eso es grave ahora, pero cuando empecemos a trabajar más con procesos automatizados, con bots, con inteligencia artificial, que generan contenidos y estrategias con solo estripar un botoncito,
ahí la persona que tenga los recursos es la persona que va a controlar el discurso y no queremos que eso suceda. Muchas gracias. Voy a tener que terminar la conversación aquí. Les agradecemos mucho. Ellos fueron Jorge Celedón y Gustavo Araya de la Escuela de Comunicación, analista político, investigador. Y también les agradecemos a ustedes en casa por habernos acompañado. Quédese con más de la programación de Canal 15 UCR, Televisión con Sentido.